Saludos cordiales, estimados estudiantes. El día de ahora es sábado 27 de julio de 2023. Como bien saben, pues este día teníamos programada una sesión sincrónica, en este caso correspondiente al primer tema de la unidad 6, ¿no? Ya son pues pasaditas las 8:15. Creo que vamos a ir dando inicio a la sesión. De momento, pues no contamos con la presencia de estudiantes, por lo que la sesión estará siendo grabada y posteriormente cargada a plataforma para que la puedan visualizar si así lo desean. Dicho esto, mencionarles que ya se deben estar trabajando pues lo que son los temas de investigación o el proyecto de investigación correspondiente a la primera entrega o al primer avance. Cualquier duda, cualquier consulta que surja, recuerden que me la pueden hacer llegar a través de los diferentes medios habilitados. Tenemos mensajería en plataforma, tenemos por ahí también correo institucional, tenemos por ahí el grupo de WhatsApp o mensaje privado en WhatsApp, como ustedes pues deseen. Yo trataré pues de estar pendiente para darles apoyo o solución a sus dudas y consultas eh, a la brevedad posible, ¿no? Dicho esto, pues procedo a compartir mi pantalla y iniciamos con la presentación. En este caso, el tema que hemos eh, seleccionado pues, para esta presentación es un pequeño resumen sobre el tema C1, que es las principales metodologías en la enseñanza del álgebra escolar. Iniciamos entonces con cuáles son los principales enfoques de la metodología de enseñanza de álgebra escolar. En este caso, nos dice que en la enseñanza del álgebra escolar existen varias metodologías que se utilizan para ayudar a los estudiantes a comprender y aplicar los conceptos algebraicos de manera efectiva. A continuación se presentan algunas de las principales metodologías utilizadas en la enseñanza del álgebra escolar. Cabe mencionar también y aclarar que no en esas metodologías que están planteándose en este documento, no existe una metodología mejor que otra, ¿no? Incluso puede ser que no se utilice una única metodología, sino que se utilice una mezcla de las metodologías que están acá, de cada uno de esos elementos, para facilitar esos procesos de enseñanza-aprendizaje. Recordemos que el objetivo principal de la didáctica es sintetizar esos procesos, es decir, facilitar los contenidos para el aprendizaje por parte de los estudiantes. Por eso dice que lo que busca es ayudarnos. La metodología en sí lo que busca es ayudar a que los estudiantes aprendan y apliquen de mejor manera esos conceptos y que esa manera sea efectiva, ¿no? Ahora bien, no existe una metodología mejor que otra, de las que aquí vamos a revisar. De hecho, el mismo material nos lo menciona por ahí al final, que a veces pues depende bastante del conocimiento que tengamos sobre nuestros estudiantes y qué práctica profesional como docente tenga yo, es decir, qué experiencias, qué conocimientos sobre estas metodologías, qué creencias eh, tenga yo sobre qué metodologías funcionan más que otras y basándome en eso, pues usted como docente será el encargado de seleccionar qué metodología considera a su criterio que es más funcional o más efectiva. Dicho esto, eso es una creencia personal de cada docente y no implica que por una metodología con características específicas quiera decirse que esa metodología es mejor que el resto. Aclarado este punto, pasamos a revisar cuáles son esas metodologías o esos enfoques metodológicos. El primer enfoque es el enfoque manipulativo. En este caso, como su nombre lo indica, ya más adelante vamos a revisarlos uno por uno. Se trata de manipular. Usamos recursos didácticos que lo que hacen es acercar el concepto de forma manipulativa a través de la manipulación de un recurso para que el estudiante pueda generar su propio conocimiento a partir de la manipulación de ese objeto. Como ustedes pudieron aprender cuando cursaron producción de recursos didácticos, hay recursos que lo que hacen es enseñar al estudiante la deducción algorítmica de las soluciones, ¿no? Entonces, a través de la manipulación. Entonces, ese enfoque lo que busca es enriquecer en
ese apartado específicamente a los estudiantes, que sean ellos los que generen su propio conocimiento. También tenemos el enfoque basado en la resolución de problemas, que básicamente consiste en proporcionarle al estudiante problemas que estén relacionados con su entorno y que él vea directamente la aplicabilidad de los conceptos matemáticos en los problemas de su entorno y busque dar solución, ¿no? Esto básicamente, o esta metodología básicamente es la que actualmente se está planteando en lo que es la metodología de SMATE, ¿no? Que es basada directamente en la metodología o en el enfoque de resolución de problemas. Como la tercera, tenemos aquí el aprendizaje basado en proyectos, que básicamente lo que se busca en este es que el estudiante vaya adquiriendo conocimientos a medida que va desarrollando una serie de actividades específicas para complementar un proyecto final. En este caso, básicamente lo que se busca es esto. Luego tenemos el uso de tecnologías, que básicamente es la implementación de aquellas tecnologías de la información y comunicación que facilitan la comprensión de conceptos algebraicos. Por ejemplo, para funciones, gráficas de funciones, tenemos lo que es MATLAB, Derive, tenemos también por ahí lo que es el famoso GeoGebra, que creo que ya todos los, los conocemos, que lo que busca básicamente es llevar el concepto de la parte abstracta a la parte tangible, que sería ya cuando el estudiante puede observar en sí lo que está pasando con el concepto, ¿no? Luego tenemos con lo que es la enseñanza en espiral. Básicamente, este tipo de enfoques trata de dar al estudiante la oportunidad de aprender un concepto matemático en diferentes tiempos. ¿Cómo así? Imaginémonos nosotros que queremos enseñarle al estudiante a sumar. Lo primero que tendríamos que hacer es enseñarle a sumar en una cifra, ¿no? Por ejemplo, 7 más 2, 4 más 3. Si el estudiante no consigue aprender a sumar en esa primera instancia, el mismo currículum da una segunda oportunidad de aprender el mismo concepto. En este caso es la suma, ¿no? Solo que un poco más profundo o un poco más complejo. En este caso sería suma de dos cifras. Y eso sería, bueno, en nuestro sistema educativo prácticamente un año después, ¿no? Entonces, ahí cuando se ve la suma en dos cifras, se está repitiendo el mismo concepto, se está tratando de enseñar el mismo concepto, pero en un tiempo diferente con una profundidad de contenido diferente, un poco más difícil, ¿no? Entonces el estudiante ya tiene esa segunda oportunidad, después cuando se le trata de enseñar otra vez en tercer grado, pero ya con 3 o 4 o más cifras, entonces se le está dando otra oportunidad de aprender el mismo concepto. Entonces por eso se llama en espiral, porque va desarrollándose de una forma cíclica. Todos los contenidos matemáticos, el estudiante tiene varias oportunidades de aprenderlo a lo largo de la currícula. Y eso lo podemos ver en álgebra también, ¿no? Por ejemplo, séptimo, octavo grado, noveno grado, aparecen los mismos conceptos, solo que van haciéndose un poco más complejos los problemas. Entonces, dicho de otra forma, esta metodología o este enfoque metodológico de espiral también lo utilizamos en nuestro país, ¿no? Está inmerso dentro de lo que es la currícula, en este caso, de la enseñanza de la matemática. Solo aquí, identificando estos 5 enfoques principales, podemos darnos cuenta que actualmente en nuestro país estamos utilizando resolución de problemas y estamos utilizando enseñanza en espiral. Ahora bien, de la creatividad del docente también puede ser que utilicen herramientas como GeoGebra para la enseñanza del álgebra, y ahí pues ya tendríamos 3 metodologías. Por esa razón es que no depende en sí de la metodología o del enfoque particular, sino que depende de la forma en que el docente se apoye de esos enfoques y planifique la forma en que va a enseñar cierto contenido matemático o algebraico. De eso depende, ¿no? Y del conocimiento que él tenga sobre sus estudiantes. Dicho esto, vamos a comenzar a revisar cada uno de estos enfoques. Si se fijan en el material, aparecen estos 5 enfoques, pero por razones de tiempo, yo únicamente acá en la presentación he querido agarrar 4 de ellos, que es el 1, el 2, el 4 y el 5.
recomiendo siempre, ¿no? Como las presentaciones son un resumen de lo que está en el contenido, que vayamos y revisemos el contenido completo. Dicho esto, pasamos entonces a revisar el enfoque manipulativo. Nos dice que el enfoque manipulativo en la enseñanza del álgebra consiste en el uso de materiales concretos y manipulativos para ayudar a los estudiantes a comprender y desarrollar habilidades algebraicas. Los materiales manipulativos son objetos físicos que representan conceptos algebraicos de manera tangible, es decir, que el estudiante los pueda tocar, lo que permite al estudiante manipularlos y experimentar con ellos de manera activa. Por aquí podemos ver en la imagen, voy a tratar de hacerla un poco más grande por ahí, lo que es un dominó que es utilizado para la enseñanza, en este caso, del valor numérico. En este caso, tenemos lo que es ahí un polinomio y del otro lado tenemos pues un número. En este caso, lo que buscamos es la carta que empareje el valor numérico, que al sustituirlo en el polinomio nos da como resultado el número que está ahí a la par. Por ejemplo, vamos a suponer que 7 es el valor numérico de este polinomio. A sustituirlo por 7 nos da 5 medios. Es una suposición, no estoy diciendo que es así, ¿no? Yo en este caso no lo he hecho. Entonces emparejaríamos el 7 con este lado de acá y así pues tendríamos que ir desarrollando el juego tradicional de dominó, pero el estudiante en este caso lo haría de una forma más interactiva, ¿no? A través de la manipulación del recurso tendría que estar probando los diferentes números que aparecen sueltos ahí en los polinomios que vayan surgiendo en el juego del dominó para ir pues colocando las fichas, ¿no? Gana al final el estudiante que se quede sin fichas en este caso, ¿no? También nos dice que el contenido de álgebra de los materiales manipulativos suele incluir bloques algebraicos, fichas, balanzas, baldosas, palitos de conteo, entre otros. Estos materiales representan variables, coeficientes, términos, expresiones y ecuaciones de manera visual y tangible. En este caso hay una infinidad pues, de recursos didácticos que pueden ser empleados para diferentes conceptos algebraicos, ¿no? Por ejemplo, tenemos los famosos algeblocks, tenemos por ahí otros recursos, así como el que vemos acá. Tenemos, por ejemplo, el de los canguros, que sirve para probabilidad, pero modificándolo también se puede utilizar para enseñar contenidos algebraicos. Entonces, lo que busca el material manipulativo es acercar al estudiante de una forma más interesante lo que es el contenido algebraico que se está tratando de enseñar. En este caso del dominó de polinomios, lo que se busca es enseñarles a los estudiantes lo que es el valor numérico. Para esto, pues primero hay que enseñarle al estudiante lo que es la destreza en calcular el valor numérico y de ahí ponerlo de forma manipulativa a jugar con esta clase de herramientas o de recursos didácticos. También nos dice que el enfoque manipulativo se basa en la idea de que los estudiantes aprendan mejor cuando pueden interactuar entre conceptos y contribuir a su comprensión a través de la exploración activa. Al manipular los materiales, los estudiantes pueden, por ejemplo, primero, construir significados. Los estudiantes pueden utilizar materiales manipulativos para explorar y construir significados al relacionarlos con situaciones de la vida real. También pueden visualizar y representar. Los materiales manipulativos ayudan a los estudiantes a visualizar las operaciones y las representaciones algebraicas y por último también ayudan a experimentar y descubrir patrones. Al manipular los materiales, los estudiantes pueden experimentar con diferentes combinaciones y manipulaciones, lo que les permite descubrir patrones y irregularidades algebraicas. Esto, por ejemplo, cuando al estudiante le ponemos, por ejemplo, a calcular áreas de figuras y utilizamos, en este caso, el material que corresponde a la tabla que tienen los clavitos, ahorita he olvidado el nombre, y utilizamos las ligas para construir imágenes y que el estudiante pueda calcular las áreas, reduciendo las imágenes que se han creado a cuadrados, rectángulos, triángulos, y luego sumar, pues él va descubriendo patrones que esto en la vida real lo puede realizar. Es decir, si tenemos una figura a la cual tenemos que calcularle, en este caso su área, y no sabemos
cómo calcularlo porque no se apega a ninguna de las figuras geométricas conocidas, el estudiante puede descomponer esa figura en figuras conocidas y calcularlas de forma independiente para después sumar. Al descubrir estos patrones a través de la manipulación, también lo va a poder hacer en el mundo real, ¿no? Porque recordemos que a veces los problemas de la realidad son más complejos que los problemas que están plasmados en los libros, ¿no? Porque a veces las figuras geométricas no se adecúan directamente al concepto que queremos aplicar, ¿no? Entonces, a veces se requiere un conocimiento más profundo por parte de los estudiantes. ¿Lo me permite un momento por acá? Bien. Después nos dice por acá, como conclusión, que el enfoque manipulativo en la enseñanza del álgebra promueve la construcción activa del conocimiento, del razonamiento lógico y de la comprensión profunda de los conceptos algebraicos, al combinar el uso de materiales manipulados o manipulativos con representaciones simbólicas. Los estudiantes pueden desarrollar una sólida base algebraica que les permita abordar problemas más complejos y aplicar el álgebra en situaciones del mundo real. Es decir, lo que busca esta metodología es que el estudiante se apropie del concepto y sea capaz de aplicarla en la realidad o aplicar los conceptos en la realidad. Con eso, pues, concluye lo que es el enfoque manipulativo. Pasamos a lo que es el enfoque basado en la resolución de problemas. Nos dice que la resolución de problemas es una metodología fundamental en la enseñanza del álgebra y consiste en presentar a los estudiantes situaciones problemáticas auténticas que requieren la aplicación de conceptos y habilidades del álgebra para encontrar soluciones. La resolución de problemas en el álgebra implica los siguientes pasos. El primer paso nos dice comprender o la comprensión del problema. Los estudiantes deben leer y comprender el enunciado del problema, deben identificar los datos proporcionados, cuáles son las incógnitas, qué relaciones se están estableciendo entre estas, qué se establece en el contexto del problema. Es decir, básicamente lo primero que debe hacer el estudiante es leer la problemática y entender cuál es en sí la problemática y con qué datos cuentan, qué relaciones existen entre las variables para que luego pueda planificar una solución, que es el segundo punto que nos mencionan por acá. Dentro de la planificación dice que los estudiantes deben desarrollar un plan para resolver el problema. Es decir, una vez que se entiende el problema, deben de pensar cómo se resolver ese problema, con qué herramientas matemáticas se cuenta para poder tratar de dar solución a esa problemática. También dice que esto puede incluir identificar las operaciones o propiedades algebraicas relevantes, decidir qué ecuaciones o expresiones utilizar y determinar el método o estrategias de resolución más adecuado. Podemos ejemplificar esto a través de un problema bastante sencillo que se suele ver en álgebra. Por ejemplo, calcular la altura de un edificio. Usted puede sacar a sus estudiantes y decirles que le calculen, por ejemplo, la altura de un árbol. Tal vez no tenemos un edificio tan grande en el centro escolar o en el bachillerato. Podemos decir al estudiante que calcule la altura de ese árbol. Primero, pues tendríamos que haberles dado todos los conocimientos previos, razones trigonométricas, ángulo de elevación, lo que es el teorema de Pitágoras, todos esos conceptos el estudiante tiene que manejarlos. Una vez el estudiante domine esos conceptos, tendría pues que ser capaz al ponerle el, el problema, el estudiante tendría que ser capaz de plantear una solución basado en los conceptos que el estudiante posee, ¿no? En este caso, usted, pues como docente, tendría que guiarlo y plantear el problema en el entorno de la realidad, ¿no? El estudiante tendría que imaginar o planificar esa solución. Por ejemplo, ¿qué ecuaciones utilizar? ¿Qué datos se conocen? Por ejemplo, medir lo largo, la longitud que tiene la sombra, calcular o medir el ángulo de inclinación, ver qué razón trigonométrica se puede aplicar directamente a los datos con los que se cuentan para poder calcular la altura. Una vez encontramos los elementos que mejor se adecúan a la solución, tendríamos que pasar al siguiente punto, que es aplicar la estrategia que ha sido planificada.
que el estudiante aplique los conceptos algebraicos para resolver el problema. Es decir, que aplique las razones trigonométricas, que aplique, por ejemplo, el teorema de Pitágoras, dependiendo de la solución que él haya planteado a la problemática. Y luego, pues, sería la evaluación y revisión, que una vez que los estudiantes han encontrado una solución, deben evaluarla y revisarla para verificar si es coherente y correspondiente al problema planteado. Es decir, si el resultado encontrado tiene sentido con la realidad que se está mostrando. Imaginémonos que sacamos al estudiante que calcule la altura del árbol y nosotros a simple vista vemos que el árbol mide, por ejemplo, más o menos 2,5 metros, 3 metros, y en los resultados al estudiante, pues le dio que el estudiante mide 1 metro, la altura del árbol es 1 metro, pues esa solución no está de acuerdo a la realidad. Ahora, si al estudiante le da que el árbol mide 2,70 metros, yo no sé en realidad cuánto mide la altura del árbol, pero si veo que más o menos mide eso, entonces quiere decir que la planificación y la comprensión de la problemática se ha desarrollado con éxito y por ende, pues, se ha desarrollado completamente de forma correcta la actividad. Luego, pues, en conclusión de este enfoque metodológico, nos dice que la resolución de problemas en el álgebra promueve el pensamiento crítico, el razonamiento lógico y la capacidad de modelar situaciones del mundo utilizando herramientas algebraicas. Si se fijan en el ejemplo que les acabo de plantear, el problema era calcular la altura del árbol. El estudiante, con las herramientas que él conoce, razones trigonométricas, longitudes, teorema de Pitágoras, plantea su solución de forma concreta y la lleva a cabo, ¿no? Perdón, solo me permiten unos minutos. Bien, lo que le mencionaba acá, pues que permite que el estudiante asocie los conceptos algebraicos y a su vez, pues vea la utilidad que estos conceptos tienen para la resolución de problemas. También nos dice por acá que al enfrentarse a problemas desafiantes, los estudiantes desarrollan habilidades para analizar y descomponer un problema en componentes más pequeños, identificando patrones, irregularidades, formulando estrategias de resolución y comunicar sus resultados de manera clara y coherente, ¿no? Luego de este enfoque, pasaríamos a lo que es el uso de tecnologías, que es el cuarto enfoque que el material pues plantea. En este caso, el enfoque basado en el uso de las tecnologías en la enseñanza del álgebra se refiere a aprovechar las herramientas y los recursos tecnológicos como calculadoras gráficas, software computacionales de álgebra, aplicaciones móviles y programas interactivos para mejorar la comprensión y el aprendizaje de los conceptos algebraicos. Hay que resaltar y quizás aclarar en este caso que uso de herramientas tecnológicas no garantiza un mejor aprendizaje por parte de los estudiantes. A veces, pues, hay elementos que sí facilitan los procesos de enseñanza-aprendizaje, pero nosotros debemos de ser conscientes de que debe de llevar un acompañamiento pedagógico por parte del docente. ¿Qué quiere decir esto? Que no se trata de venir a utilizar una herramienta, dársela al estudiante para que la utilice y el docente se desentiende de todo, ¿no? Hay que planificar una actividad que se va a desarrollar con la herramienta e ir guiando al estudiante. También hay que valorar el tiempo que necesita el estudiante para adecuarse o para familiarizarse con la herramienta tecnológica. Es decir, por ejemplo, imaginémonos que yo quiero utilizar en este caso,
GeoGebra para enseñar, por ejemplo, intercepciones de rectas o sistemas de ecuaciones lineales, que es lo mismo. En este caso, yo previamente tengo que garantizar que el estudiante pueda resolverlo de forma algebraica. Es decir, el uso de la herramienta, en este caso GeoGebra, es para que el estudiante valide su conocimiento. Es decir, para que vea gráficamente lo que ocurre con las soluciones que él ha encontrado de forma manual o a través de lo que es el desarrollo algebraico que él ha entendido y así reforzar lo que es la solución, en este caso del sistema de ecuaciones. Es decir, él va a ver que los valores que encontró de la solución no es más que las coordenadas del punto de intercepción de esas dos rectas, ¿no? En este caso, debo de, como docente, tomar en cuenta el tiempo que los estudiantes van a demorar en aprenderse las herramientas. Por ejemplo, donde se entran las ecuaciones, algunos errores que se puedan generar. Hola, 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 ¿me escucha? Bien, estábamos por acá. Ya tuve un pequeño problema de conexión, pero ya se solventó. Mencionaba, ¿no?, que el uso de las herramientas tecnológicas hay que, como docente, garantizar los tiempos que los estudiantes van a tardar en familiarizarse con la herramienta. Dicho de otra forma, hay que garantizar cuánto tiempo el estudiante va a tardar en aprender a utilizar las herramientas que posee la aplicación. Y después de eso, pues el estudiante debe desarrollar la actividad que ha sido planificada por el docente para así pues no tener inconvenientes. Todos estos elementos el estudiante, perdón, el docente debe de considerarlos antes. Cuánto tiempo va a dedicar a la experticia que van a agarrar los estudiantes con la utilización de las herramientas, por ejemplo, dónde está la entrada en la aplicación para meter las ecuaciones, de qué forma se deben de ingresar los datos, cuál es la forma correcta o la sintaxis correcta para utilizarlo, etcétera, etcétera. Entonces, una vez el estudiante tenga la experticia para utilizar esas herramientas, pues debe de utilizarlas para poder dar solución a la problemática, en este caso, que él plantee, ¿no? En este caso, eh, una aplicación utilizada de una forma errónea puede hacer de que se pierda tiempo y no se logre el objetivo del contenido. Puede ser de que si yo no consideré que la aplicación que voy a utilizar es demasiado difícil para el estudiante o puede considerarse muy difícil para el estudiante, puede pasar que el estudiante no, tal vez yo considere 20 minutos para que el estudiante aprenda a utilizar la aplicación y me lleve 90 minutos y al final termine el bloque de clases y no logre que el estudiante logre resolver la guía que se ha planteado para llevar a cabo con esa herramienta. Entonces, ahí pues vamos perdiendo el objetivo que nos brinda la utilización del recurso en o de la aplicación en este sentido. También nos dice que el enfoque basado en la utilización de tecnologías implica que la utilización de calculadoras gráficas, por ejemplo, las calculadoras gráficas permiten a los estudiantes realizar cálculos algebraicos complejos de manera rápida y precisa. No quiere decir esto que va a sustituir
lo que es la resolución manual, sino que lo que busca es que el estudiante corrobore los procesos que ha realizado y pueda tener una retroalimentación de una forma más práctica. Por ejemplo, volvemos al ejemplo, tal vez vamos a poner otro, la intercepción, el tema es intercepción de una circunferencia con una recta que puede ser secante, puede ser tangente, puede ser que no se intercepte. Entonces el estudiante viene, despeja y de la ecuación de la línea recta, la sustituye en la circunferencia y encuentra que no tiene solución. Es decir, no hay valores de X que satisfagan ambas ecuaciones. Él tal vez analíticamente no entienda qué significa eso, no sabe por qué no encontró esos valores, si probablemente en los ejemplos que hizo el maestro, sí se encontraban valores de X y Y, se encontraban los dos puntos, y el estudiante se pregunta por qué no, por qué en este caso no se puede dar solución a esa ecuación, ¿no?, que resulta ahí. Y luego, pues, a través de una graficadora o con el apoyo de una graficadora, él introduce la ecuación de la circunferencia y pues introduce la ecuación de la recta y él va a ver que la recta y la circunferencia no se interceptan en ningún punto. Y es por eso que él retroalimenta que si no fue capaz de encontrar valores de X es porque en realidad no existen. Es decir, la recta y la circunferencia nunca se interceptan. Ahora, también puede pasar que se interceptan en dos puntos y al graficarla él vea los puntos de intercepción, que las coordenadas de esos puntos son precisamente los valores de X y de Y que él encontró. Entonces, eso sirve de retroalimentación, pero no sustituye, en este caso, lo que es la utilización de los conceptos matemáticos y la experticia que el estudiante agarre a través de la práctica de la resolución algebraica. También nos dice el uso de software algebraico computacional. Los programas de álgebra computacional, como por ejemplo Matemática o Maple, ofrecen una amplia gama de herramientas y funciones para realizar cálculos y manipulaciones algebraicas avanzadas. Por ejemplo, a veces necesitamos, como docentes, mostrarle al estudiante que hay aplicaciones que resuelven los problemas, pero no es para que ellos hagan trampa, sino para que ellos puedan validar los procesos que han desarrollado. Yo creo que todos hemos pasado por esa situación, que a veces tenemos dudas cuando más que todo cuando comenzamos a trabajar con cálculo, ¿no? Límites, derivadas, integrales. A mí me pasaba que cuando utilizaba derive, lo utilizaba para validar a lo que se había llegado. Es decir, yo desarrollaba los procesos, estaba seguro de los procesos, pero a veces a uno siempre le queda como estudiante esa inquietud de, ¿estará bien lo que hice? ¿Será que algún concepto no lo apliqué de una forma correcta? Y yo iba, pues lo aplicaba en Derive, y Derive pues permite ver las soluciones. A veces pone 2, 3 soluciones que se han dado ahí y sirve como un apoyo, porque yo puedo ver el resultado, puedo ver el proceso, y a veces ahí aprendemos trucos que nosotros no conocemos, los trucos entre comillas, ¿no?, para resolver algunos problemas. Por ejemplo, el famoso uno conveniente, multiplicar todo por algún valor determinado. Eso a veces lo vemos ahí y lo aprendemos y lo entendemos de ahí. Entonces sirve como retroalimentación también utilizar esta clase de software. También tenemos lo que es las aplicaciones móviles y programas interactivos, que nos dice que estos están basados en la web, proporcionando actividades y ejercicios interactivos que permiten a los estudiantes practicar y aplicar conceptos algebraicos de manera dinámica, es decir, salir de lo común. Nosotros a veces como docentes pues nos enfocamos bastante en plantearle al estudiante los problemas del libro. Y a veces al estudiante no le interesan esa clase de problemas, porque a veces el libro plantea tantas libras de azúcar, tantas libras de arroz o de café o de no sé qué, y cuánto gasta al comprar esto y tanto de lo otro. Entonces, esa clase de problemas al estudiante a veces no le interesan porque están fuera de su realidad. Ellos no van a ir a comprar esa cantidad de libras de azúcar, esa cantidad de libras de arroz o de frijoles o de lo que sea, ¿no? Entonces, a veces esos planteamientos tan largos que están lejos de la realidad de los estudiantes hace que los estudiantes se desmotiven. Entonces, a veces hay aplicaciones que tienen, digámoslo así, actividades que están más próximas a los estudiantes. Por ejemplo, en JClick ustedes pueden encontrar actividades que han sido diseñadas por maestros que son llamativas para los estudiantes. A veces actividades
que involucran temas más familiares para ellos, por ejemplo, selecciones de fútbol, colecciones de objetos que tal vez son más familiares para ellos y les llaman más la atención. De esta forma motivan a los estudiantes también a querer aprender directamente, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas de la utilización de las tecnologías en la enseñanza del álgebra? Nos dice que el enfoque basado en el uso de las tecnologías en la enseñanza del álgebra ofrece varias ventajas. Permite a los estudiantes explorar y experimentar los conceptos algebraicos de manera interactiva, visualizar relaciones matemáticas, resolver problemas de manera eficiente y obtener retroalimentación inmediata. Yo creo que la mayor ventaja que ofrece es esta última, el hecho de poder obtener retroalimentación de forma inmediata, porque nosotros a veces cuando estamos estudiando, pues nos dejan tareas y nosotros hacemos las tareas en casa y no sabemos si están correctas o no, y tenemos a veces esa incertidumbre, ¿no? Entonces, la retroalimentación es, a través de una aplicación, verificar si los resultados que yo he obtenido, pues, concuerdan con lo que la aplicación dice, ¿no? Además, las tecnologías facilitan el proceso de recursos y herramientas adicionales como tutoriales en línea, videos explicativos y ejemplos interactivos que pueden enriquecer el aprendizaje del álgebra. Hay incluso algunos puzzles algebraicos, por ejemplo, cuando comenzamos a enseñarles álgebra a los estudiantes, que lo primero pues es enseñarles los conceptos, por ejemplo, monomio, polinomio, coeficiente, potencia, numerador, denominador, de expresiones algebraicas, y hay quiz que permiten que el estudiante practique esto. Le plantea un ejercicio y les ponen a dar clic, les preguntan cuál es el coeficiente, ellos tienen que cliquear o introducir el número que creen que es el coeficiente, y si se equivocan, ahí la misma aplicación pues les tira un mensaje en rojo o en colores, o alguna ventanita se abre y les dice por qué no es esa la respuesta correcta, y lanza otro problema similar y vuelve a repreguntar. Y así hasta que el estudiante logra comprender todos los conceptos. Entonces es una forma bastante dinámica de facilitarle esos conceptos al estudiante. No es lo mismo que usted lo ponga al estudiante a leer el libro, los conceptos del libro, que hasta la letra es tedioso de leer a veces de esos libros, y a memorizar cuál es el coeficiente según la definición del libro, cuál es la potencia, etcétera, etcétera, ¿no? Cuál es el grado del polinomio. Entonces, a veces estas herramientas tienen esa ventaja, que el estudiante puede, de forma interactiva, aprender ese concepto sin necesidad de tratarlo de memorizar. Luego nos dice que en conclusión, sin embargo, es importante tener en cuenta que el uso de tecnologías en la enseñanza del álgebra este, debe complementarse con una comprensión sólida de los conceptos y los procedimientos básicos. Es decir, las tecnologías por sí mismas no garantizan el mejor aprendizaje o el aprendizaje más eficiente del contenido algebraico. Las tecnologías son herramientas que apoyan el aprendizaje, pero no reemplazan la comprensión conceptual y el razonamiento algebraico. Por lo tanto, es necesario el equilibrio entre las tecnologías con la instrucción tradicional y el desarrollo de habilidades manuales y mentales en el álgebra. Poniendo un ejemplo sobre lo que menciona aquí en la conclusión, imaginémonos de que usted no enseña al estudiante a resolver X problema algebraico de forma manual o de forma tradicional, a través de operaciones en una página de papel o en una pizarra, y directamente se va a las soluciones en la aplicación. Ahí lo que le estamos enseñando al estudiante es que no necesita aprender los procesos, porque la aplicación siempre le va a dar los resultados. Entonces, la experticia que el estudiante pudo haber obtenido y la comprensión sobre el concepto es reemplazada por a veces la manipulación de la herramienta para obtener respuestas. Y no es ese el objetivo, ¿no?, de la utilización de las tecnologías de información y comunicación en apoyo a lo que es la enseñanza del álgebra. Y con esto finaliza lo que es el cuarto enfoque, ¿no? Vamos al último enfoque que plantea ahí, y es la enseñanza en espiral. No sé si ustedes han tenido la posibilidad de ver cómo funciona la enseñanza en espiral, que básicamente nosotros somos producto de ello. Cuando digo que somos producto de ello, me refiero a que eh,
En nuestro sistema educativo, la currícula salvadoreña está organizado de esta forma. Los temas de álgebra y de toda matemática en sí se presentan en diversos grados, por ejemplo, séptimo, octavo, noveno grado. Podemos ver conceptos algebraicos que son los mismos, solo que tienen un grado de profundidad mayor o un grado de complejidad más alto. Y a eso pues se le denomina enseñanza espiral cuando el estudiante tiene la posibilidad de aprender el mismo concepto en un tiempo totalmente diferente. Nos dice aquí que el enfoque pedagógico implica presentar los conceptos y habilidades de manera progresiva, revisando y reforzando constantemente los temas anteriores a medida que se introducen nuevos contenidos. En lugar de abordar cada tema de manera aislada, la enseñanza en espiral busca establecer conexiones entre los conceptos y fomentar una comprensión más profunda y duradera. ¿Qué características tiene la enseñanza en espiral? Nos dice que los temas se presentan inicialmente de manera básica. No quiere decir esto que se presenten de manera superficial. Quiere decir que comenzamos con ejemplos básicos sencillos para que se ejemplifique el concepto y posteriormente se vuelve a ver el mismo concepto, tal vez en el siguiente año o en el siguiente grado, solo que con un grado mayor de complejidad y así sucesivamente el estudiante va teniendo diferentes posibilidades o momentos de aprender el mismo concepto matemático. También se dice que los estudiantes son expuestos a los conceptos fundamentales y las habilidades iniciales y luego se les brinda la oportunidad de revisar y aplicar esos conceptos en contextos más complejos a medida que se avanza. Por ejemplo, no es lo mismo enseñarle a sumar o que un estudiante aprenda a sumar en primer grado, que en segundo, que en tercero, que en cuarto, porque aunque sea el mismo concepto de suma, no es lo mismo sumar de una cifra que sumar de dos cifras, que sumar de tres cifras o de cuatro o más cifras. Entonces, en ese caso, aunque es el mismo concepto y el mismo algoritmo, el estudiante tiene varias oportunidades en varios años diferentes de adquirir el mismo conocimiento. También dice que el enfoque de enseñanza en espiral tiene varias características clave. Por ejemplo, la repetición y revisión. Los conceptos y habilidades se repasan y revisan a manera regular a lo largo de la currícula. También tiene un avance gradual. A medida que se introduce un nuevo contenido, se construye sobre lo que los estudiantes ya han aprendido de ese contenido el año anterior, en el caso de nuestro país. También el tercero, reforzamiento y aplicación práctica. La enseñanza en espiral enfatiza la aplicación práctica de los conceptos y, por último, la construcción de habilidades y la profundización. Y a medida que los estudiantes avanzan en el espiral curricular, o en el sistema educativo, se les presentan desafíos más complejos y se espera que desarrollen habilidades más satisfactorias. Es decir, que al final el estudiante termina enriqueciendo su conocimiento a través de la interacción de varias veces con el mismo concepto, solo que con un nivel de profundización mayor. En conclusión, sobre este enfoque pedagógico, nos dice que es importante destacar de la enseñanza en espiral no significa que los conceptos sean enseñados de manera superficial. Es decir, no quiere decir que solo se va a tocar los elementos básicos del concepto, sino que se pretende que en diferentes tiempos se vaya aumentando la dificultad, ¿no? A medida que los estudiantes avanzan en el espiral, se espera que desarrollen una comprensión cada vez más profunda y que puedan aplicar sus conocimientos en contextos más desafiantes. Y pues ahí finaliza lo que es el contenido, en este caso de los 5 metodologías eh, que se ven, o las principales metodologías que se trabajan en la enseñanza del álgebra. A manera de conclusión, en el material pues se nos menciona ahí al final que es importante destacar que la selección y la combinación de estas metodologías dependerá de los objetivos específicos del currículo, las necesidades de los estudiantes y preferencias del docente. Es importante resaltar acá que esos elementos, tanto la currícula como los estudiantes y el docente, pues son los ejes o el trípode didáctico bajo el cual gira todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Primero, depende bastante de los estudiantes. Imaginémonos que queremos utilizar un enfoque basado en tecnologías, pero tal vez los estudiantes tienen dificultad con el uso de esas tecnologías, tal vez los estudiantes no tienen esas tecnologías, tal vez a veces esas tecnologías requieren de la conexión a Internet y los estudiantes no la poseen. Entonces, todos esos elementos, el docente o usted como docente debe de considerarlos a la hora de elegir el enfoque didáctico bajo el cual va a enseñar
cierto contenido algebraico. En este caso, entonces, es importante tomar en cuenta esos 3 elementos y elegir el que mejor se adapte a las condiciones y a los estudiantes que nosotros tenemos en la realidad. Es decir, teóricamente se plantean bastantes cosas que se pueden hacer, pero cuando uno llega a las aulas, más en nuestro país, a veces se da cuenta de realidades que son sumamente diferentes a las que uno espera encontrar. Entonces, depende bastante de las creencias y de la perspectiva que el docente tenga y de la práctica profesional que quiera desarrollar y de cómo influye, en este caso, el contexto en el que se desenvuelva. También nos dice que la diversidad de enfoques puede enriquecer la enseñanza del álgebra y permitir a los estudiantes abordar conceptos desde diferentes perspectivas. En este caso, cabe mencionar también y resaltar, ¿no?, que el hecho de la utilización de una sola metodología no garantiza que se faciliten los procesos de enseñanza-aprendizaje directamente en la enseñanza del álgebra. A veces, pues depende bastante de los contextos, la selección de una, dos o más metodologías o más enfoques metodológicos para la enseñanza del álgebra. ¿De quién va a depender el éxito o fracaso de la utilización correcta de esos enfoques? Pues va a depender bastante del docente, el conocimiento del docente que el docente tenga del contexto, que el docente tenga de las herramientas, que el docente tenga de la metodología que desea aplicar y de cómo la aplica y de cómo los estudiantes reciban esa metodología. Es decir, que para los estudiantes sea agradable la utilización de ese enfoque para la resolución de problemas directamente, ¿no? O para el aprendizaje de esos conceptos algebraicos. Con esto, pues, finaliza lo que es el contenido que estaba previsto para este día. No sé si hay alguna consulta. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Bien, si no hay preguntas con respecto al contenido, pues voy a detener por acá la grabación. Mencionar que la grabación pues, va a estar disponible por ahí en plataforma por si la desean revisar.